Bienvenidos y bienvenidas a la clase número 5 para primero y segundo medio. El objetivo de la clase de hoy es reconocer el uso del there is al there are en afirmación y negación, aplicar conocimientos del verbo to be, además de desarrollar las actividades y vocabulario temático de la unidad. El there is y el there are. En este ejemplo que aparece en la imagen, antes de mencionar cuál es su uso, los vamos a mencionar. Por ejemplo, number one, there is a man on the roof. ¿Ya? Hay un hombre sobre el tejado o sobre el techo. Number two, there's a train at 10:30. Hay un tren, o sale un tren, ¿cierto? A las 10:30. Y el número 3, number 3, there are 7 days in a week. Hay 7 días en la semana. Como pueden ver, el there is y el there are significa que hay algo, ¿ya? La diferencia está en que uno es para singular y el otro es para plural. Singular, ¿ya? There is. En ese cuadrito que ustedes pueden ver en la pantalla, there is, el is es el verbo to be, como lo han visto en las clases anteriores. La abreviación es there's. Se utiliza cuando queremos nombrar a una persona o a una cosa, por eso es singular. There is o there. En el caso de la pregunta, los cambiamos. Comenzamos con el is, que sería el verbo to be, más el there. Is there, y luego todo lo demás para hacer la pregunta. Y en el caso del negativo, igual como lo vimos con el verbo to be, solo agregar el not. There is not, o there isn't, o there's not. Esa sería la forma para el singular. Tenemos 3 ejemplos. El número 1 o number 1, there's a big tree in the garden. ¿Ya? Hay un gran árbol en el jardín. Recuerden el uso de la a, que significa de cantidad 1. Number 2, there's nothing on TV tonight. No hay nada en la televisión hoy día en la noche, tonight. ¿Qué quiere decir? Que no hay algo que ver, ¿ya? No es necesario decir el verbo ver o mirar en televisión. Número 3, o number 3, hay una pregunta, una pequeña conversación, dos hablantes de la letra A, letter A. Do you have any money? ¿Tienes algo de dinero? Y le responde, yes, there's some in my bag. Sí, hay algo en mi bolso. El plural es there are, ¿ya? Recuerden que el there are, no aparece en la pantalla, pero se escribe de la misma forma como lo hacían con el verbo to be, there. Escriben el there, apóstrofe, la R y la E. Esa sería la forma corta, ¿ya? Y en caso de la pregunta, lo mismo que en el singular, comenzamos con el to be, are, there, y luego todo lo demás. En la negación, agregamos el not, there are not. Y luego la abreviación, que sería there aren't, ¿ya? Eso es para plural, o sea, más de una persona, más de una cosa. For example, we have 3 examples. Number 1, there are some big trees in the garden. Hay algunos árboles gigantes o grandes en el jardín. Si ustedes los comparan con el singular, es el mismo ejemplo, pero uno está hablando de un árbol y en este caso, some big trees, ¿ya? Some big trees, algunos árboles, ¿ya? Más de uno, por eso es plural. Number 2, there are a lot of accidents on this road. Hay muchos accidentes en esta ruta, en esta carretera. Número 3, number 3, de nuevo, la misma conversación, el speaker A hace la siguiente pregunta. Are there any restaurants near here? ¿Hay algunos restaurantes cerca de acá?
y la respuesta puede ser afirmativa o negativa, yes, they are, o no, they aren't. Eso ustedes también lo manejan, el tema de las respuestas cortas. En este caso, nosotros siempre vamos a utilizar el there en vez de los pronombres personales. Cuando utilizábamos el I, el you, el he en las respuestas cortas, ahora vamos a utilizar el there más el verbo to be, tanto en afirmación o en negación, pero la estructura es la misma. Diferencia entre there is and it is, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entonces del there is y el it is? Lo vamos a ver a continuación. Vamos a comenzar con el there is. Por ejemplo, hay una mesa, ¿cierto?, con un libro, ¿ya? Yo no puedo decir es un libro. Claro, es un libro, pero lo más importante es lo que hay sobre la mesa. Esa sería la indicación. Y el ejemplo es there's a book on the table. Hay un libro sobre la mesa. Como aparece a continuación, not it's a book on the table. Porque no me interesa qué es, sabemos que es un libro. Lo que me interesa es saber qué hay sobre la mesa. En cambio, el it is, nosotros lo vamos a utilizar para reemplazar al sujeto, ¿cierto?, en la oración. Por ejemplo, I like this book. Me gusta este libro. It's interesting, ¿ya? Me gusta este libro, es interesante. El it está reemplazando this book, ¿ya? Para no volver a repetir this book is interesting, nosotros lo abreviamos con el it's. ¿Por qué? Porque lo estamos reemplazando. Compare, ¿ya? Comparar o compara. Number one. Hay una pregunta, ¿cierto?, que dice what is that noise? ¿Qué es ese ruido? ¿Ya? Prácticamente de eso se trata, ¿ya? De cuál es ese ruido, de dónde viene ese ruido. Y la respuesta es it's a train, es un tren. El it's, en este caso, ¿a qué se está refiriendo? Al that noise. Para no volver a repetir that noise, ¿cierto?, que es ese ruido de un tren, solo lo vamos a reemplazar con el it, agregando el is del verbo to be, es, ¿ya? Es un tren. Y abajito de esa pregunta aparece otra que dice there's a train at 10:30, ¿ya? Hay un tren a las 10:30. ¿Qué significa? Que sale un tren a esa hora. Luego al lado lo mismo, it's a fast train, ¿ya? Es un tren rápido. Entonces, el it's está reemplazando, ¿a qué está reemplazando el it's? A el tren que sale a las 10:30. Entonces el it está reemplazando de cierta manera al sujeto en la oración para no volver a repetirlo. O en algunos casos al objeto también de la oración. Number two, there's a lot of salt in the soup, ¿ya? Hay mucha sal en esta sopa. Y abajito, I don't like the soup. It's too salty, ¿ya? No me gusta esta sopa, es demasiado salada. Entonces el it's nuevamente está reemplazando ¿a qué? A la sopa, ¿ya? Para no volver a repetir la sopa, estamos utilizando el it's, ¿ya? Entonces la diferencia del there is and it is, ¿cierto?, es que el there is nosotros lo vamos a utilizar siempre cuando estemos hablando que hay algo, ¿ya? Hay un libro, hay un perro, hay un gato, etc. Y el it's, ¿ya?, o el it is, dependiendo si está abreviado o no, lo vamos a utilizar solamente para reemplazar, ¿cierto?, al sujeto o al objeto del cual estamos hablando anteriormente. Exercises, ¿ya? Los ejercicios, los que ustedes tienen en la guía que están viendo en este momento, ¿ya? La número punto 1, ustedes tienen un ejemplo que dice Kenham, que es una ciudad, y dice que es una ciudad pequeña o un pueblo pequeño, más bien dicho, town, un pueblo pequeño. Tienen que ver la información que aparece en el cuadro, son muchas más, pero solo coloqué las dos primeras, ¿ok? Y de acuerdo a la información que aparece al principio, ustedes tienen que hacer las oraciones que siguen, utilizando obviamente el there is,
el there are o en su forma negativa, que sería there isn't o there aren't. ¿Ok? Por ejemplo, la número 1 ya está hecha. Dice a castle, signo de interrogación, y dice no. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay castillo, que no hay un castillo. Entonces, la número 1 quedaría como there isn't a castle, no hay un castillo. ¿Ya? La número 2 o number 2, any restaurants, algunos restaurantes, ¿cierto? ¿Y qué dice la información? Yes, a lot. Hay, yes, que sí hay, ¿cierto? Pero después dice a lot. A lot significa que hay muchos restaurantes. Entonces, obviamente, dijimos que el there is solamente era para singular, pero el there are era para plural. Entonces, there are a lot of restaurants. O lo pueden abreviar también. There are a lot of restaurants. ¿Ok? Entonces, esa sería la 1.1. La 1.2, ¿cierto? Tienen que completar, obviamente, con there is, there isn't en su forma negativa, is there, si es que es pregunta, there are, there aren't o are there, nuevamente si es que es pregunta. Lo tienen que completar de las tres formas, ¿cierto? Afirmación, negación o pregunta, y puede ser en singular o plural, dependiendo de todas las que van apareciendo hacia abajo. Entonces dice Kenham is an old town, ¿ya? No es un pueblo antiguo, no es un pueblo antiguo. Por lo tanto, tienen que completar lo siguiente, que dice any old building, ¿ya? Muchos edificios viejos o antiguos. Entonces, en ese caso es negativo. There aren't. ¿Por qué? ¿Por qué es negativo? Porque si ustedes se fijan en lo que dice anteriormente, dice que no es un pueblo viejo, por lo tanto no puede tener arquitectura antigua, ¿cierto? Entonces, siguiendo esas lógicas, ustedes van a completar si es afirmación, negación o la estructura si es que es pregunta. Seguimos en la 1.3. Write sentences with there are, ¿cierto? Choose from the boxes. Entonces, tienen que escribir oraciones solo con el there are, porque todas las que van a aparecer ahora son plurales, ¿ya? ¿Dónde tienen que sacar esta información? En este recuadro, ¿ya? En este rectángulo. Si ustedes se dan cuenta, hay 1, 2, 3 cuadrados más, ¿ya? O rectángulos con diferente información. Entre medio del 1 y el 2 deben colocar entre medio del segundo y el tercero deben colocar la palabra in. Nosotros vamos a comenzar siempre con el there are. Elegimos una del cuadro primero, elegimos una del cuadro segundo, y entre medio del segundo y el tercero tienen que colocar la palabra in, ¿ya? Por ejemplo, dice there are 7 days in a week. Si ustedes se dan cuenta, tomamos primero 7, ¿cierto? 7, luego pasamos al segundo cuadro y elegimos days, y ahí es donde está lo que yo les dije, colocar el in, ¿ya? Y luego a week. Entonces hay 7 días en una semana o en la semana, ¿ya? Siempre colocar el there are. Entonces ya saben que there are para todas. Lo único que ustedes tienen que elegir y escoger cuál corresponde con cuál para ir formando las oraciones. Y por último, la 1.4 dice written complete flat A and flat 2. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Hay una imagen, bueno, hay dos imágenes, van a aparecer dos imágenes y hay un texto para cada imagen. En la letra A está el siguiente texto. Ustedes deben completar con there is o there are, puede ser en abreviación. Tienen que fijarse en las cosas que aparecen en la imagen y según lo que diga el texto vamos a ir completando. Por ejemplo, la primera que está hecha dice there's a blue sofa, ¿ya? Que hay un sofá azul. Si ustedes miran la imagen, claramente hay un sofá azul. Y así
sucesivamente con todos los espacios. Se pueden guiar con el traductor, se pueden guiar con un diccionario papel, diccionarios online también que son muy buenos para ir viendo qué dice cada parte del texto e ir completando según lo que aparezca en la imagen. Puede ser afirmación o puede ser negación. Lo mismo con la imagen con la imagen de la letra B, ¿cierto? O número 2. Entonces deben hacer exactamente lo mismo. Completar las oraciones según la imagen, según el departamento, con there is o there are. Bueno, hasta acá ha quedado la clase. Cualquier duda o consulta, pregúntenle a sus profesores respectivamente. Que estén muy bien y nos vemos en la guía número 6.